activa la campanita y suscríbete. Vamos a ver cuál es la mejor configuración para tener los mejores FPS, teniendo en cuenta que tenemos una pantalla de 300 Hz a 0.3 milisegundos. Entonces empezamos aquí con 4K, todo el video va a estar en 4K, y empezamos estas pruebas con 4K y con lossless scaling en por 3. Entonces aquí podemos observar que vamos a un promedio de 80 FPS, desde una base más o menos de 25 a 30, y luego aquí entonces la ponemos en una velocidad de 0.25x para poder ver los FPS que se generan allí atrás con la ayuda de este programa. Ahí podemos ver que se generan bastante bien. La idea es poder ver entonces cuál es la mejor de las configuraciones que se van a mostrar en este video para poder apreciar bien este juego. En el mando, como tiene una respuesta de 0.3 milisegundos, se siente genial, increíble, responsivo. No se siente nada de lag visual ni en el mando ni nada. Entonces esta configuración muy bien. Listo, entonces aquí ya continuamos con Smooth Motion, que sería la tecnología de Nvidia. Aquí podemos observar que tenemos entonces 50-60 FPS, los está duplicando tanto en el contador y en la parte superior derecha lo encontramos como en de la parte izquierda. No es lossless scaling, entonces es el slow motion. Ahí vemos cómo funciona bien, y ahora lo estamos viendo también aquí en cámara lenta cómo genera esos fotogramas. También se siente muy jugable, muy responsivo, no se generan cortes ni nada, entonces muy jugable, muy estable, muy buena la jugabilidad. Entonces recomendada. Pues en este monitor de altas tasas de refresco y esos 0.3 milisegundos más sus demás tecnologías, es muy genial para la jugabilidad. Entonces aquí vamos a observar cómo se generan esos frames internos allí. Ya ustedes me dirán en los comentarios que prefieren, el multiplicador de pronto por 2 del lossless scaling. Pues yo sé que hicimos el por 3, pero el por 2 de lossless scaling, o este de Smooth Motion, el cual se deja aplicar a cualquier juego, pero solo aumenta en por 2 los FPS. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es unir los lossless scaling y Smooth Motion. Yo sé que no se debería hacer, pero el juego lo dejó. Pensé que me iba a generar errores y vamos a las pruebas. Veanlo acá como lo vemos. Tenemos entonces 30 a 25 FPS, 26 nativos del juego. Luego lo que hace ahí es Smooth Motion, duplicarlos. Por eso en la parte superior izquierda tenemos el doble, 50, 56. Y lossless scaling está el por 2, entonces nos está generando ya esos 100 FPS. Y aquí ya lo podemos ver entonces en cámara lenta, de nuevo un 2x5, un 0x25, donde podemos ver qué tal genera esos FPS, si los genera o no los genera. Si no los generara, pues se verían allí como esos saltos de frame, pero pues acá estamos observando que sí se generan totalmente. No sé qué pasó, la verdad, o si es que las tecnologías ya han mejorado, que se dejaron fusionar, pero en lo que había indagado, se supone que no se podrían unificar ambas tecnologías porque generaría errores. Pero bueno, aquí la estamos viendo. No sé qué opinan, vean, 130 FPS. Y en el momento de jugar, súper responsivo, bien, muy bien. En mi caso, pues en todas las pruebas de una vez lo puedo decir que por 2, así como está ahorita, y el Smooth Motion activos, me pareció genial, muy fluido, muy responsivo,
y como lo digo en ese monitor se ve espectacular. Es un monitor de 27 pulgadas, entonces ya ustedes se imaginarán la calidad visual. Y ahora entonces nos vamos con lo mismo, Smooth Motion y Flawless Scaling por 3. Aquí ya vemos esos FPS que van volando, 190, alcanza por allá, en un momento llegó como a 203. Entonces se ve increíble, acá se ve como es súper responsivo. Y aquí entonces los ponemos en cámara lenta, vean ahí donde van, va una buena cantidad de FPS. Y pues estamos viendo que hay bastantes explosiones, entonces también muy jugable. Todas las opciones que se están mostrando súper jugables, no sé si es por el monitor, pero totalmente jugables, ni me lo esperaba. Se sienten súper responsivos y no tiene artefactos, pues en esa pantalla no se generan como artefactos. Entonces aquí ya podemos ver todos los FPS que se están generando, 176, y pues ya ustedes me dirán las conclusiones que ustedes saquen. A mí me agradó bastante en Lossless Scaling por 2 y Smooth Motion activo. Genial. Dale like, suscríbete, comparte y comenta. Tu apoyo es muy importante.